Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido miércoles. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender, que es la cuarta parte de las dispensaciones. Y vamos a comenzar con la dispensación de la ley. Esta es la quinta dispensación, la cual comenzó con la entrega de los 10 mandamientos a Moisés, allá en el monte de Sinaí. Esta etapa se caracterizó por la implementación de la ley mosaica y la necesidad de cumplir con los mandamientos de Dios. La ley fue dada para mostrar el estándar de santidad de Dios y la necesidad de un Salvador. Esto lo podemos ver en Éxodo 20, 1 al 17. Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Estos mandamientos establecieron el estándar moral y espiritual para que el pueblo de Israel los tome, los ponga en práctica. La ley fue dada para guiar a todo ese pueblo en su relación con Dios y con los demás. Esta reveló el carácter santo de Dios. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, prometiendo bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Esto lo podemos ver en Levítico 26, 3 al 4 y 14 al 16. Este pacto reforzó la necesidad de cumplir la ley de Dios. La obediencia a la ley traería bendición, mientras que la desobediencia traería juicio. La ley también incluía ceremonias y sacrificios. Durante esta dispensación, los profetas jugaron un papel crucial en llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y la obediencia a la ley. En Isaías 1, 18 al 20 podemos ver esto. Los profetas también anunciaron la venida del Mesías, quien cumpliría la ley y traería redención. El ministerio profético era un llamado constante a volver a Dios y a su ley. La incapacidad de la ley para salvar al hombre muestra la necesidad de un Salvador, Jesucristo, quien trae la era de la gracia. La dispensación de la ley nos enseña sobre la santidad de Dios y nuestra necesidad de un Salvador. La ley revela nuestro pecado y nos lleva a Cristo, quien cumplió la ley perfectamente. Debemos valorar la ley de Dios y buscar vivir de acuerdo a sus principios. Aunque no estamos bajo la ley mosaica, sus principios morales siguen siendo relevantes para nosotros. La sexta dispensación es la gracia, que comenzó con la venida de Jesús y su sacrificio en la cruz. Esta etapa se caracteriza por la oferta de salvación, por gracia mediante la fe en Jesús. Esto lo podemos ver en Efesios 2, 8 y 9. La gracia de Dios se extiende a todos los que creen en Jesús, independientemente de su origen o antecedentes. Después de la resurrección de Jesús, sus discípulos fueron comisionados para predicar el Evangelio a todas las naciones. Esto lo podemos ver en Mateo 28, 19 y 20. La predicación del Evangelio es el medio por el cual la gracia de Dios se extiende a todos. La fe en Jesús es la base de la salvación. Este mandato sigue vigente hoy, llamándonos a compartir el mensaje de gracia. La formación de la iglesia de Pentecostés marcó un nuevo comienzo en la historia de la redención. Esto lo podemos ver en Hechos 2,
1 al 4. La iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesto por todos los creyentes en Jesús. La gracia de Dios se manifiesta en la vida de la iglesia. La iglesia es llamada a ser luz en el mundo, mostrando la gracia y el amor de Dios. La era de la gracia culminará con el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino milenario. La dispensación de la gracia nos recuerda que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios. Debemos vivir en agradecimiento por la gracia recibida y compartir el Evangelio con otros. La gracia de Dios nos capacita para vivir vidas santas y obedientes. Somos llamados a ser embajadores de Cristo en el mundo. Mil bendiciones.